Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el drama amoroso de las celebridades. Y específicamente vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como muchos cuentos, tuvo un final, bueno, digamos complicado. Sí, me refiero a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su romance, o más bien, la percepción pública de su romance, fue un torbellino de emociones. Desde su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkapm, hasta sus apariciones públicas derrochando amor y complicidad, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una relación real, genuina, que trascendía la pantalla. Y por supuesto, todos nos volvimos locos con la idea. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. De repente los rumores de separación empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, por un follops en redes sociales y, sobre todo, por la falta de declaraciones oficiales que confirmaran o desmintieran lo que ya parecía un secreto a voces. Y aquí es donde la cosa se puso interesante, y un poco confusa. Porque si bien la ruptura era evidente, las versiones sobre los motivos eran contradictorias. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática que había terminado por asfixiar la relación. En fin, un sinfín de teorías que, por supuesto, alimentaron aún más el morbo y la especulación. Lo que sí quedó claro desde el principio fue que Kerem Bürsin fue un poco más abierto a la hora de hablar sobre el tema. Si bien nunca dio detalles escabrosos, sí admitió implícitamente que la relación había terminado, dejando entrever que había sido una decisión difícil pero necesaria. Hande, por su parte, mantuvo un perfil mucho más bajo, evitando hablar directamente sobre el tema y centrándose en su trabajo. Y aquí es donde llegamos al título de este vídeo. Hande lo confirma, Kerem tenía razón. ¿Qué pasó entre ellos? Bueno, la verdad es que la confirmación de Hande no es una declaración explícita, al menos no en el sentido literal de la palabra. No ha salido a decir, sí, Kerem tenía razón en esto y aquello. Más bien, su confirmación se manifiesta a través de sus acciones, de sus silencios y, sobre todo, de cómo ha manejado su vida después de la ruptura. Durante mucho tiempo, la versión predominante, impulsada en parte por algunos fans y por la propia prensa, apuntaba a Kerem como el culpable de la ruptura. Se le acusaba de ser demasiado egocéntrico, de no darle a Hande el espacio que necesitaba, incluso de ser infiel. Hande, por su parte, era vista como la víctima, la joven estrella que había sido herida por un amor que no pudo ser. Pero con el tiempo y observando la evolución de ambos después de la ruptura, empieza a cobrar fuerza la idea de que Kerem, de alguna manera, tenía razón en su visión de las cosas. Y cuando digo razón, no me refiero a que él fuera perfecto o que no cometiera errores. Me refiero a que, tal vez, la relación no era lo que parecía, que las expectativas eran demasiado altas y que, en el fondo, ambos tenían objetivos y prioridades diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para empezar, Hande siempre ha sido una mujer muy ambiciosa, con una carrera en ascenso meteórico. Desde muy joven ha trabajado incansablemente para consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Y al parecer, la intensidad de la relación con Kerem, la constante presión mediática y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, empezaron a pasarle factura. Mientras que Kerem, si bien también es un actor exitoso, parece tener una visión un poco más relajada de la vida. Le gusta viajar, explorar diferentes proyectos, no estar tan atado a la fama y al escrutinio público. Quizás en el fondo sus estilos de vida eran demasiado diferentes, y la relación, por muy apasionada que fuera, terminó por convertirse en una carga para ambos. La confirmación de Hande, entonces, viene dada por su comportamiento después de la ruptura. La hemos visto enfocada en su trabajo, viajando, disfrutando de su tiempo con amigos y familiares, e incluso iniciando nuevas relaciones sentimentales. No parece estar resentida ni amargada por lo sucedido. Más bien, transmite la sensación de haber aprendido una lección valiosa y de estar lista para seguir adelante con su vida. Y es que, seamos honestos, las relaciones terminan. No todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces simplemente las personas crecen, cambian, se dan cuenta de que sus caminos ya no son compatibles. Y eso no significa que alguien tenga la culpa. Simplemente significa que es hora de seguir adelante. Claro que para los fans es difícil aceptar esta realidad.
Muchos siguen aferrados a la idea de que Ande y Kerem volverán a estar juntos, que su amor es eterno y que el destino los volverá a unir. Pero la verdad es que en la vida real, las cosas no funcionan así. A veces lo mejor es aceptar que algunas historias, por muy bonitas que sean, tienen un final. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Ande y Kerem? Bueno, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que hemos podido deducir, podemos concluir que fue una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales y, quizás, una idealización excesiva de la relación por parte del público. Y si Kerem tenía razón, no es porque fuera un visionario o porque supiera algo que los demás ignorábamos. Simplemente es porque él fue el primero en aceptar que la relación no estaba funcionando y en tomar la decisión de seguir adelante. Y Ande con el tiempo ha demostrado que esa decisión fue la correcta para ambos. En resumen, el romance de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino que nos atrapó a todos. Una historia de amor que parecía perfecta, pero que, como muchas otras, tuvo un final agridulce. Y si bien la ruptura fue dolorosa para muchos, tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el drama amoroso de Ande y Kerem. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en lo que he visto y leído. Ustedes pueden tener sus propias conclusiones, y me encantaría leerlas en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para expandir la noticia y llegar a las 1500 palabras, vamos a profundizar en los siguientes aspectos. **1. El origen del romance, Senkalkapm, y la química en pantalla ***. No podemos hablar de Ande Erçel y Kerem Bürsin sin mencionar Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias a nivel internacional, especialmente en América Latina y España. El carisma de ambos actores, la trama ligera y entretenida, y por supuesto, la innegable química entre Eda y Serkan fueron los ingredientes clave de este éxito. La serie contaba la historia de Eda, una florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, ambos se ven obligados a fingir un compromiso, lo que inevitablemente los lleva a enamorarse. La conexión entre Ande y Kerem era palpable en cada escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía genuino y real. Los fans no tardaron en especular sobre un posible romance fuera de la pantalla, y la prensa se encargó de alimentar estos rumores. La productora de la serie, MF Yapm, también contribuyó a crear esta atmósfera de romance. Publicaban constantemente fotos y vídeos detrás de cámaras donde se podía ver a Ande y Kerem bromeando y divirtiéndose juntos. Era evidente que existía una gran complicidad entre ellos. **2. La confirmación del romance y el Love is in the air real ***. Aunque al principio ambos actores negaban cualquier relación sentimental, las evidencias eran cada vez más contundentes. Sus viajes juntos, sus mensajes en redes sociales, sus apariciones públicas, todo apuntaba a que el romance de Senkalkapm había trascendido la pantalla. La confirmación oficial, por así decirlo, llegó durante un viaje a Maldivas. Ambos actores compartieron fotos en sus redes sociales donde se les veía disfrutando de las playas paradisíacas y de la compañía del otro. Aunque no publicaron fotos juntos, era evidente que estaban en el mismo lugar y que estaban pasando tiempo juntos. A partir de ese momento, Ande y Kerem se mostraron mucho más abiertos y relajados en cuanto a su relación. Se les veía tomados de la mano en la calle, compartiendo cenas románticas y asistiendo a eventos públicos juntos.
Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Los fans estaban eufóricos. Consideraban que su romance era un cuento de hadas hecho realidad. Veían en Hande y Kerem la pareja perfecta, la prueba de que el amor verdadero sí existe. *** 3. La presión mediática y el escrutinio público, un peso insoportable ***. Sin embargo, la fama y la atención mediática también tienen su lado oscuro. La presión a la que estaban sometidos Hande y Kerem era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado al detalle. Se especulaba sobre su futuro, sobre sus planes de boda, sobre sus posibles hijos. La prensa rosa turca era implacable. Los paparazzi lo seguían a todas partes, intentando captar imágenes comprometedoras o detalles íntimos de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban entre sí, defendiendo o criticando a la pareja. Esta constante presión y escrutinio público terminó por pasarle factura a la relación. Hande y Kerem empezaron a mostrarse más distantes y reservados. Sus apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y los rumores de crisis empezaron a circular. *4. Los rumores de ruptura y las versiones contradictorias ***. Como mencioné al principio, los rumores de ruptura empezaron a cobrar fuerza debido a la falta de apariciones públicas juntos, a los unfollops en redes sociales y a la falta de declaraciones oficiales. La prensa rosa turca se volcó en investigar las posibles causas de la separación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática, de infidelidades. Las versiones eran contradictorias y a menudo sensacionalistas. Algunos medios apuntaban a que Kerem era demasiado egocéntrico y que no le daba a Hande el espacio que necesitaba. Otros afirmaban que Hande estaba demasiado centrada en su carrera y que no tenía tiempo para dedicarle a la relación. También se rumoreaba sobre una posible infidelidad por parte de Kerem, aunque nunca hubo pruebas contundentes de esto. *5. La reacción de Kerem y el silencio de Hande, dos estrategias diferentes ***. En medio de todo este revuelo, Kerem Bürsin optó por una estrategia un poco más abierta. Si bien nunca dio detalles escabrosos sobre la ruptura, se admitió implícitamente que la relación había terminado. En varias entrevistas, se mostró reflexivo y melancólico, dejando entrever que la decisión había sido difícil pero necesaria. Hande Erçel, por su parte, mantuvo un perfil mucho más bajo. Evitó hablar directamente sobre el tema y se centró en su trabajo. No desmintió ni confirmó los rumores de ruptura, lo que alimentó aún más la especulación. Esta diferencia de estrategias fue interpretada por algunos como una señal de que Kerem era el culpable de la ruptura, mientras que Hande era la víctima. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a manejar sus relaciones personales como mejor le parezca. *6. Hande después de Kerem, un nuevo comienzo y la confirmación implícita ***. Después de la ruptura, Hande Erçel se enfocó en su carrera profesional y en su bienestar personal. La hemos visto protagonizar nuevas series y películas, viajar por el mundo, disfrutar de su tiempo con amigos y familiares, e incluso iniciar nuevas relaciones sentimentales. Esta actitud de seguir adelante con su vida, de no quedarse anclada en el pasado, es lo que considero la confirmación implícita de que Kerem tenía razón en su visión de las cosas. Tal vez la relación no era lo que parecía, tal vez las expectativas eran demasiado altas, tal vez ambos tenían objetivos y prioridades diferentes. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y resiliente. Ha aprendido de sus errores y ha sabido seguir adelante con su vida. No parece estar resentida ni amargada por lo sucedido, lo que sugiere que ha aceptado la ruptura y que está lista para un nuevo comienzo. *7. La persistencia de los fans y la dificultad de aceptar el final ***. A pesar de que ha pasado tiempo desde la ruptura, muchos fans siguen aferrados a la idea de que Hande y Kerem volverán a estar juntos. Creen que su amor es eterno y que el destino los volverá a unir. Esta persistencia de los fans demuestra lo poderosa que fue la conexión entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión. Las relaciones terminan, las personas cambian, y a veces lo mejor es seguir caminos separados. *8.
Lecciones aprendidas y el legado del romance ***. En conclusión, el romance de Anne Derzel y Kerem Bürsin fue una historia de amor que nos cautivó a todos. Una historia que tuvo un final agridulce, pero que también nos dejó muchas lecciones aprendidas. Nos enseñó que la fama y la atención mediática pueden ser un peso insoportable, que las expectativas pueden ser demasiado altas, y que a veces lo mejor es aceptar que algunas historias, por muy bonitas que sean, tienen un final. Sin embargo, también nos demostró que el amor verdadero sí existe, que la conexión entre dos personas puede ser muy poderosa, y que es posible superar la adversidad y seguir adelante con nuestras vidas. El legado del romance de Hande y Kerem, más allá de la ruptura, reside en los momentos de felicidad que compartieron, en la química que transmitieron en la pantalla, y en la inspiración que generaron en sus fans. Una historia que, aunque terminó, siempre será recordada con cariño. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el drama amoroso de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en lo que he visto y leído. Ustedes pueden tener sus propias conclusiones, y me encantaría leerlas en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.